días. En este punto se hace subterráneo hasta que vuelve a emerger de nuevo en la citada cueva. Tras recorrer 280 kilómetros y regar una extensa vega, desemboca en el Duero a 15 kilómetros de la ciudad. Recorre Valladolid en toda su longitud, creando uno de los ejes fundamentales de la ciudad. Valladolid siempre se ha sentido identificada con sus ríos, el Esgueva, el Duero, pero es sin duda aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, por el que es más conocida. Valladolid contaba en tiempos del conde Ansúrez, fundador de la ciudad, con un solo puente, el Puente Mayor, cuya construcción fue una iniciativa de su mujer, la condesa Eilo. Según la leyenda, estando su esposo ausente, luchando contra los moros en el reino de Sevilla, a favor de su rey, Alfonso VI, manda construir el puente con el doble propósito de darle una alegría a su marido al regreso de la contienda y poder así mitigar la pena de haber perdido a su hijo primogénito, Alfonso, fallecido a los pocos días de partir él hacia la guerra. Y por otra parte, la idea de abrir una vía de comunicación con el territorio del norte con el que deseaban repoblar la ciudad, con familias procedentes de los señoríos de Carrión y Saldaña, pertenecientes a la familia del conde. Durante 800 años fue el único puente con el que contó la ciudad, hasta la construcción del Puente de Hierro o Puente Colgante. El edificio Duque de Lerma, que se encuentra junto al Puente Mayor, es el más alto de la ciudad. Se empezó a construir en 1970 para albergar un hotel. Después de numerosas vicisitudes, se vio inconcluso y abandonado. Sirvió durante años como lugar de protesta, donde aparecían pintadas reivindicativas. En la actualidad es un edificio residencial. Muy cerca de su base, vierten las aguas el Canal de Castilla, retornando otra vez al río Pisuerga las aguas que tomara en su cabecera en Alar del Rey. En tiempos de desde el río para ser distribuida por un frondoso jardín que era la envidia de cuantos lo visitaban, pero marchó la corte de Valladolid y pocos años después dejaron de darse las fastuosas fiestas en el Palacio de la Ribera y el sitio real y la Huerta del Rey quedaron abandonadas durante años. Esta orilla fue de nuevo urbanizada en los años 70 y constituye una muy apreciada zona residencial con jardines y amplias zonas verdes. En el siglo XVIII se limpian las orillas del Pisuerga y se plantan los árboles, moreras y olmos principalmente, que más tarde darán lugar al nombre del Paseo de las Moreras. Situado en la margen izquierda del río, un lugar para el disfrute y el esparcimiento, con parques y zonas ajardinadas para el paseo, y donde numerosos deportistas encuentran un lugar ideal para el entrenamiento. En 1964, el diario El Indicador hablaba de cómo este Paseo de las Moreras era el lugar predilecto de los vallisoletanos. En los días festivos asistían bandas de música de los cuerpos militares para alegrar a los paseantes. El vallisoletano puente de Isabel la Católica, que acompaña en paralelo al río en este tramo de la ciudad, con sus jardines y la famosa Rosaleda, se prolonga en un quiebro de 90 grados para cruzar el río con el puente que lleva su nombre, también conocido como Puente del Cubo o Puente de José Luis Arrese, calle que enfila para dar continuidad urbana en la margen derecha del Pisuerga con el barrio de la Huerta del Rey.
En la margen derecha, amor, soñado embeleso, abrasadora pasión, que nace en el corazón y toma forma de un beso. Estos y otros poemas han dedicado los artistas al río Pisuerga, que como arteria necesaria da la vida a la ciudad y recoge en su lecho su alma más profunda. La muy noble, leal y heroica ciudad de Valladolid ha sido cuna de grandes reyes como Felipe II, el monarca con el imperio más vasto que ha habido sobre la tierra, en el que se decía que jamás se ponía el sol. Aquí contraerían nupcias los reyes católicos en el Palacio de los Vivero, y tuvo su casa, y por fin vino a morir el almirante de la mar océana, Cristóbal Colón, en lo que fuera el convento de San Francisco, que estaba situado en la Plaza Mayor. Valladolid es una ciudad que emana historia por todos los poros de su tierra. Que vivió en Valladolid en la corte de Felipe III. Destacó como inventor, pintor, cosmógrafo y músico. Fue el primer inventor de la máquina de vapor, mejoró la instrumentación científica, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales, militares e incluso domésticas. Inventó una campana de buceo y llegó a diseñar un submarino. En 1606 registró la primera patente de una máquina de vapor moderna. El 2 de agosto de 1602, don Jerónimo de Allanz y Beaumont probaba en las aguas del Pisuerga un importante y nuevo invento. Acudieron a la presentación del invento los más ilustres personajes de la época, entre los que se encontraba el propio rey Felipe III, que presenció atónito el espectáculo. Un hombre embutido en un traje de buzo permaneció durante más de una hora sumergido en el río Pisuerga, hasta que el rey ordenó su salida. Las aguas del río Pisuerga, a su paso por la ciudad de Valladolid, solo pudieron salvarse por medio de su puente mayor o puente de piedra, hasta que se construyó este bello y singular puente colgante. Su ejecución data del año 1865, la construcción de los elementos mecánicos. El puente Juan de Austria, proyectado por el Ayuntamiento en 1986 e inaugurado en mayo de 1990 en honor del hijo de Carlos I, se convirtió en el octavo puente sobre el Pisuerga de la ciudad. Consta de dos arcos, independientes y adosados, con una luz de más de 100 metros cada uno. Color verde. Es la sala de exposiciones temporales. Junto a ella puede verse un cubo realizado en hormigón blanco que ahora aloja la cúpula de nuestro planetario. El edificio cuenta con una cafetería-restaurante con una amplia terraza con vistas al río. Como último espacio, pero no por ello menos importante, es la Casa del Río Pisuerga, situada en la otra margen del río y comunicada con el museo a través de una espectacular pasarela peatonal. La isla del Palero, situada en la margen derecha, es un reducto de vida salvaje, donde anidan y crían numerosas especies de aves, protegidas de molestias dentro del entorno urbano. Llegó a ser visitado por San Juan de la Cruz, según las crónicas. Pero las numerosas crecidas durante el año lo convertían en un lugar insano para las monjas y trasladaron el convento a su actual ubicación junto a San Pablo.
El puente de Arturo Iríes, conocido también como Puente de la División Azul, se cruza para acceder al barrio del mismo nombre. En él se encuentra el Polideportivo Pisuerga. En él se celebran importantes acontecimientos deportivos internacionales. También juega el equipo de baloncesto de la ciudad en la Liga ACB, por el que han pasado grandes jugadores como Artida Sabonis, Óscar Smith, Juan Antonio Corbalán y otros muchos jugadores internacionales y locales. Llega hasta los 16 metros de profundidad. La calidad del agua ha mejorado en los últimos 10 años. Se analizan las aguas a diario. Ay, ya verás a la vuelta, para pasar. Nos quedamos allá a dormir. En el barco. Mira, está haciendo ya agüita, el capitán, ahora paramos debajo del puente La orilla izquierda, que corresponde al partido 4 de marzo, está siendo protegida contra el frío. Un poco más adelante podemos observar la nueva pasarela peatonal que une la zona sur de Valladolid con el barrio de Arturo Iríes. Esta pasarela cuenta con una espectacular iluminación. Ya se está. ¡Uy! Pero aquí no se ven. Es una cámara. Ya está. Mira, una casa roja. ¿Has visto? Sí. ¿Igual que la casa roja? Mira, a ver. Las riberas del Pisuerga en Valladolid están pobladas de numerosas especies de árboles y arbustos
que forman un tupido bosque de ribera.